La pulga de acero, de Nikolai Leskov. 1. Cuando el emperador Alejandro I hubo terminado el Consejo de Viena, quiso viajar por Europa y observar prodigios en diferentes naciones. Recorrió numerosos países y en todas partes, merced a su afabilidad, mantenía siempre conversaciones de lo más apasionadas con todo tipo de gente, y todos, de una manera u otra, le asombraban y querían llevárselo a su terreno. Pero estaba con él un cosaco del Don, Platov, al que estas inclinaciones no le gustaban nada. Y nostálgico de su hacienda, trataba de convencer al soberano de que ya era hora de regresar al hogar. En cuanto Platov percibía que el soberano se interesaba mucho por algo extranjero, mientras los demás acompañantes callaban, él decía: «Se mire como se mire, lo que nosotros tenemos en casa no es peor», y con cualquier excusa se lo llevaba de allí. Los ingleses estaban al tanto de lo que ocurría, y de cara a la llegada del soberano, idearon diferentes ardides para cautivarle con lo foráneo y apartarle de los rusos. En muchas ocasiones lo consiguieron, sobre todo en las grandes reuniones, donde Platov no podía expresarse satisfactoriamente en francés, algo que a él le importaba poco, ya que era un hombre casado y consideraba las conversaciones en francés mera cháchara. Pero cuando los ingleses empezaron a invitar al soberano a sus depósitos militares, fábricas de armas y aserraderos de jabón, para demostrar su superioridad sobre nosotros en todos los campos y así vanagloriarse, Platov se dijo: «Basta, hasta aquí he aguantado. Más es imposible. Sepa o no sepa hablar, yo a los míos no los traiciono». No había acabado de decirse semejantes palabras cuando el soberano le anunció: «Mañana nos vamos tú y yo a ver su colección de armas antiguas. Allí hay artefactos de tal perfección que cuando los veas dejarás de discutir que nosotros, los rusos con todo nuestro valor, no valemos nada». Platov no respondió al soberano. Se limitó a hundir la nariz aguileña en su deshilachada capa de fieltro y se marchó a su habitación. Pidió al ordenanza la cantimplora del Kisliarka que llevaba en el baúl. Se sirvió un buen vaso, rezó a Dios ante el icono plegable de viaje, se envolvió con la capa y roncó de tal manera que nadie en toda la casa pudo dormir. Mañana será otro día, pensó. 2. Al día siguiente, el soberano y Platov fueron al Museo de Antigüedades. El zar no llevó consigo a ningún otro ruso porque le dieron un carruaje de 2 asientos. Llegaron ante un gran edificio cuya entrada era indescriptible, los corredores interminables y las estancias infinitas. Al final, en la sala principal, había enormes espeterañas diferentes y en medio, bajo un templete, un abolo de malvedere. El soberano miró de reojo a Platov, intentando averiguar si estaba o no asombrado y en qué se fijaba. Pero éste caminaba con la mirada perdida, como si no viera nada, y lo único que hacía era atusarse los bigotes. Los ingleses comenzaron inmediatamente a mostrar diferentes maravillas y a explicar cómo las habían adaptado a las necesidades militares. Tormentómetros marítimos, abrigos de lana de camhielo para los regimientos de infantería e impermeables para los de caballería. El soberano se regocijaba con todo. Todo le parecía estupendo. Pero Platov contenía su escitáspera como si para él nada de aquello tuviera importancia. «¿A qué se debe esta frialdad tuya?», le increpó el soberano. «¿Es posible que no haya aquí nada que te sorprenda?». «A mí, de aquí, solo me asombra una cosa»,
respondió Platov, que mis chicos del Don lucharan sin nada de esto y expulsaran a las 20 lenguas. Eso es un desatino, se quejó el soberano. No sé a qué atribuirlo, pero no me atrevo a discutir, así que debo callar, contestó Platov. Los ingleses, viendo el rifirrafe, condujeron sin pérdida de tiempo al soberano hasta el mismísimo abolo de Malvedere, y cogieron en una de sus manos un fusil Mortimer y en la otra una pistola. «Fijaos qué calidad tienen nuestros productos», dijeron, y a continuación le ofrecieron el fusil. El soberano observó el fusil Mortimer sin inmutarse, porque tenía varios iguales en Sarske Silo. Después le dieron la pistola y le dijeron: «Esta pistola es obra de un artesano desconocido e inimitable, único en su género. Uno de nuestros almirantes la arrancó del cinturón del jefe de una banda de ladrones en Candelabria». El soberano la miró, la remiró, y no se cansaba de contemplarla, y por fin se deshizo en exclamaciones. «¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer algo tan sumamente delicado?» Y volviéndose a Platov, le dijo en ruso: «¿Ves? Si yo tuviera un solo artesano como este en Rusia, sería enormemente feliz y me enorgullecería tanto que a ese maestro le mostraría inmediatamente mi agradecimiento». Platov, ante esas palabras, en ese mismo instante, metió la mano derecha en sus amplios pantalones y sacó un destornillador de armas. «Esto no se abre», le dijeron los ingleses. Pero él, sin hacer el menor caso, se puso a hurgar en el cierre. Le dio una vuelta, le dio 2 vueltas y el cerrojo saltó. Platov enseñó al soberano el gatillo, y allí, en la O curva, había una inscripción en ruso que rezaba: «Iván Mosquín, en la ciudad de Tula». «Vaya, erramos el golpe», comentaban los ingleses entre ellos. Pero el soberano dijo con tristeza a Platov: «¿Para qué los desconcertaste? Ahora siento mucha lástima por ellos. Vámonos». Se sentaron otra vez en el mismo carruaje de 2 asientos y se fueron. Esa tarde, mientras el soberano estaba en el baile, Platov se ventiló un vaso de vodka aún mayor que el de la víspera y durmió profundamente, como un buen cosaco. Estaba contento de haber turbado a los ingleses y de haber dejado en buen lugar al artesano de Tula, pero también estaba disgustado. ¿A santo de qué el soberano compadecía a los ingleses en semejante situación? ¿Por qué lo ocurrido afligió al soberano?, pensó Platov. No entiendo nada. Y con estos razonamientos se levantó 2 veces, se persignó y bebió vodka hasta que el sueño se apoderó de él. Al mismo tiempo, los ingleses tampoco dormían. También ellos estaban dándole vueltas al asunto. Y mientras el soberano se divertía en el baile, ellos se dedicaron a tramar una maravilla tal que dejaría a Platov sin palabras. 3. Al día siguiente, en cuanto Platov apareció ante el soberano para darle los buenos días, éste le dijo: «Que preparen ahora mismo el carruaje de 2 asientos. Vamos de nuevo a visitar museos de curiosidades». Platov incluso reunió coraje para decir que no estaba de acuerdo, que si no sería mejor volver a Rusia que mirar productos extranjeros, pero el soberano le replicó: «No, yo todavía quiero ver otras novedades. Me elogiaron su azúcar de primera calidad». Y para allá que fueron. Los ingleses se lo enseñaron todo al soberano. ¡Qué variedades de primera clase! Platov miraba y de pronto dijo: «Enséñennos sus fábricas de azúcar Molvo».
Molvo de la fábrica I.P. Molvo que había en San Petersburgo. Pero los ingleses no sabían qué era eso del azúcar Molvo. Cuchicheaban entre ellos, se hacían guiños, se repetían el nombre unos a otros como para hacer memoria. Molvo, Molvo. Pero les resultaba incomprensible que hiciéramos semejante azúcar, y tuvieron que reconocer que tenían todos los azúcares excepto el Molvo. Entonces no tienen de qué presumir, dijo Platov. Vengan a visitarnos y les hartaremos de té con auténtico azúcar Molvo de la fábrica Bobrinsky. El soberano le tiró de la manga y le susurró: «Por favor, no eches a perder mi política». Entonces los ingleses invitaron al soberano al último de los museos de curiosidades, aquel en el que habían reunido minerales y ninfusorias de todo el mundo, desde la más enorme de las cerámides egipcias hasta una pulga subcutánea imposible de ver a simple vista, sólo perceptible cuando pica entre la piel y el cuerpo. El soberano se puso en marcha. Examinaron minuciosamente las cerámides y todo tipo de animales disecados, y cuando se iban, Platov se dijo a sí mismo: «Gracias a Dios, todo salió a pedir de boca, no hubo nada que entusiasmara al soberano». Pero al llegar a la última habitación, les esperaban en formación los trabajadores, uniformados con chalecos y delantales, sujetando una bandeja en la que no había nada. El soberano se sorprendió de que le presentaran una bandeja vacía. «¿Qué significa esto?», preguntó. «Esto, Su Majestad, es nuestro humilde regalo», respondieron los artesanos ingleses. «¿Pero qué es?». «Por favor», dijeron, «tenga la bondad de mirar la motita de polvo». El soberano miró y vio que efectivamente en la bandeja de plata reposaba la más insignificante de las motas de polvo. «Tenga la bondad de mojar el dedo con saliva y ponerla en la palma de la mano», le indicaron los trabajadores. «¿Y para qué quiero yo esta mota de polvo?». «Esto no es una mota de polvo», respondieron, «es una ninfusoria». «¿Viva?». «De ninguna manera», respondieron, «no está viva. Es un simple trozo de puro acero inglés que nosotros hemos forjado con forma de pulga, y en el centro tiene un mecanismo y un resorte para darle cuerda. Tenga la bondad de girarlo con la llavecita y empezará a bailar una dance». Al soberano le picó la curiosidad y preguntó: «¿Y dónde está la llave?». «Aquí», señalaron los ingleses. «La llave está ante vuestros ojos». «¿Por qué no la veo?», preguntó el soberano. «Porque para eso se necesita un pequescopio», respondieron. Le dieron un pequescopio y el soberano comprobó que, efectivamente, al lado de la pulga, sobre la bandeja, reposaba una llavecilla. «Tenga la bondad de cogerla en la palma de la mano», dijeron. «En la panza tiene un orificio para darle cuerda. Hay que dar 7 vueltas a la llave y entonces comenzará una dance». A duras penas, el soberano consiguió pillar la llave y sujetarla entre los dedos índice y pulgar. Cogió la pulga con el otro pulgar y en cuanto introdujo en ella la llave, sintió que comenzaba a mover las antenas y después a agitar las patitas y por fin, de pronto, saltó y de un brinco hizo una dance directa y 2 provariaciones a un lado y después al otro. Y así, en 3 provariaciones, bailó por todo el escenario. Inmediatamente, el soberano ordenó que se diera a los ingleses 1.000.000 en la moneda que ellos quisieran, si lo deseaban en monedas de plata de 5 kopecks, o si no en billetes pequeños.
Los ingleses le pidieron que les diera plata, porque no conocían el valor del papel moneda, e inmediatamente dieron otra muestra de su picardía. Entregaron la pulga, pero no trajeron el estuche, y sin estuche era imposible conservarlas ni a ella ni a la llavecita, porque se perderían y las tirarían con las barreduras. El estuche en cuestión consistía en un diamante puro con forma de nuez, en cuyo centro había tallado un hueco para la pulga. No se lo dieron porque, según decían, el estuche era algo así como patrimonio nacional, y en lo concerniente a los bienes del Estado eran muy rigurosos y estaba prohibido donarlos incluso al soberano. ¿A qué viene este engaño?, explotó Platov. Hicieron el regalo y recibieron por él 1.000.000. Todo les parece poco. El estuche va siempre incluido. Déjalo, por favor, intervino el soberano. Esto no es asunto tuyo. Y no me estropees mi política. Ellos tienen sus costumbres. ¿Cuánto cuesta la nuez en la que se guarda la pulga?, les preguntó. Los ingleses le pidieron por ella 5.000 más. Alejandro I dijo: pagádselos. Y él mismo colocó la pulga en la nuececilla y con ella la llavecilla, y para no perder la propia nuez, la colocó en su tabaquera de oro, y la tabaquera la metió en su cofre de viaje, el cual estaba completamente cubierto de nácar y espina de pescado. El soberano despidió a los artesanos ingleses con honores, diciéndoles: sois los mejores artesanos del mundo, y frente a vosotros mi gente no tiene nada que hacer. Con eso quedaron muy satisfechos, y Platov no pudo decir nada en contra de las palabras del soberano. Se limitó a coger el pequescopio sin decir ni pío y a meterlo en su bolsillo porque, se dijo, también va incluido y ya nos han sacado suficiente dinero. El soberano no supo nada de esto hasta que no llegaron a Rusia, hacia donde partieron al poco tiempo, porque los asuntos militares habían llenado al soberano de melancolía y quería confesarse en Taganrog con el papa Fedot. En el camino, el soberano y Platov mantuvieron pocas conversaciones agradables, porque se habían hecho ideas completamente diferentes. El soberano consideraba que los ingleses no tenían iguales en el arte, y Platov insistía en que los nuestros eran capaces de hacer todo lo que se propusieran, solo que no habían recibido una formación provechosa, y quería hacer ver al soberano que los artesanos ingleses se rigen por otras normas de vida, ciencia y producción, que cada persona controla absolutamente todas sus circunstancias y que por eso tienen una forma de pensar diferente. El soberano no quería oír esas cosas, y Platov, en vista de ello, no insistió. Así que continuaron el viaje en silencio. Platov se apeaba en cada posta, y enfadado bebía vodka en vasos de kevas, picaba cabrito en salazón, fumaba su pipa de madera hecha de raíz, la cual quemaba inmediatamente 1 libra de tabaco de la fábrica petersburguesa de Shukov, y después se sentaba junto al zar en silencio. El soberano miraba hacia un lado, y Platov sacaba su pipa por la otra ventana, echando el humo al viento. Así fueron hasta Petersburgo, y a la visita con el papa Fedot el soberano ya no llevó a Platov. Tú, le dijo, no tienes la contención necesaria para un encuentro espiritual. Además fumas demasiado, tanto que por culpa de tu humo tengo la cabeza llena de hollín. Platov se quedó ofendido y se fue a casa tumbándose en el lecho del despecho, donde permaneció tumbado fumando tabaco Shukov sin descanso. 4. La asombrosa pulga de acero inglés pavonado permaneció en posesión de Alejandro I hasta el fallecimiento de éste en Taganrog. El cofrecillo recubierto de espinas de pescado había sido entregado al papa Fedot para que éste a su vez se lo entregara a la soberana más adelante,
cuando ésta se serenara. La emperatriz Yelisaveta Alexievna observó las provariaciones de la pulga y sonrió, pero no se ocupó más de ella. Mis asuntos ahora son los de una viuda, y ningún entretenimiento me seduce, dijo. Y de regreso a Petersburgo, entregó en herencia al nuevo soberano esa rareza con todas las demás joyas. El emperador Nicolás I, al principio, tampoco prestó atención a la pulga, ya que su proclamación coincidió con ciertas revueltas. Pero después, un día que se dispuso a revisar el cofre que había heredado de su hermano, sacó de él la tabaquera y de la tabaquera la nuez de brillantes, y dentro de ella encontró la pulga de acero, la cual hacía tanto tiempo que no era puesta en marcha que no funcionaba y yacía tranquilamente como entumecida. El soberano la miró y se extrañó. ¿Qué es esta insignificancia? ¿Y por qué la guardaba mi hermano de semejante manera? Los cortesanos querían tirarla, pero el soberano dijo: «No, esto algo significa». Llamaron a un químico de la farmacia que está frente al puente Anichkin, que pesaba venenos en las más pequeñas de las básculas, y se la enseñaron. Él cogió la pulga, la puso en la lengua y dijo: «Siento frío, como de un metal pesado», dijo, y tras mordisquearla ligeramente prosiguió: «Con el debido respeto, esto no es una pulga auténtica, es una ninfusoria, y está hecha de metal, y el trabajo no es nuestro, no es ruso». El soberano ordenó entonces averiguar de inmediato la procedencia y el significado de aquello. Se emplearon a fondo en mirar en los archivos y en los registros, pero no había nada anotado. Entonces empezaron a preguntar a unos y a otros, pero nadie sabía nada. Por suerte, todavía estaba vivo el cosaco del Don, Platov. Es más, seguía tumbado en su lecho del despecho y fumando en pipa. En cuanto oyó que en palacio les aquejaba aquel desasosiego, se levantó del lecho del despecho, tiró la pipa y apareció ante el soberano con todas sus condecoraciones. «¿Qué necesitas de mí, valeroso anciano?», le dijo el soberano. «Yo, Su Alteza», respondió Platov, «para mí no necesito nada, ya que puedo comer y beber cuanto quiero, y estoy bien con todos. Vengo a informar», prosiguió, «acerca de esa ninfusoria que hallaron, tal y como sucedió ante mis ojos en Inglaterra. Además, con ella hay una llave, y yo tengo aquí el pequescopio con el cual puede verse. Con la llave se puede poner en marcha la ninfusoria, que saltará a cualquier superficie y hará provariaciones hacia los lados». La pusieron en marcha y se puso a saltar. «Esto, Su Alteza», dijo Platov, «desde luego es un trabajo muy fino e interesante, pero no debemos emocionarnos con él. Tenemos que llevarlo a que lo revisen los rusos en Tula o en Sistierberg, para ver si nuestros artesanos pueden o no hacerlo mejor, y que los ingleses no se pavoneen ante los rusos». El zar Nicolás I tenía una gran confianza en sus súbditos rusos, y no le gustaba ceder ante ningún extranjero. Por eso respondió a Platov: «Has hablado muy bien, valeroso anciano. Te hago responsable de este asunto. A mí, con las preocupaciones que tengo ahora, esta caja no me hace ninguna falta. Llévatela tú contigo, y no vuelvas a tumbarte en el lecho del despecho. Regresa al apacible Don y entabla allí conversaciones con mis súbditos de esas tierras respecto a su vida, sus devociones y sus gustos. Y cuando pases por Tula, enseña a mis artesanos esta ninfusoria y que reflexionen sobre ella. Diles de mi parte que mi hermano se asombraba con estas cosas y que ponía por las nubes a los extranjeros que fabricaron la ninfusoria. Pero yo confío en mi propia gente, que no son peores que nadie. Seguro que mis palabras no caen en saco roto y hacen algo».
5. Platov cogió la pulga de acero y al pasar por Tula, camino del Don, se la enseñó a los armeros de la ciudad y les transmitió las palabras del soberano. «¿Y ahora qué hacemos, hermanos en la fe ortodoxa?», les preguntó. «Nosotros, padrecito», contestaron los armeros, «apreciamos las benévolas palabras del soberano y no le olvidaremos nunca, ya que él confía en su gente. Pero no podemos decir de buenas a primeras qué vamos a hacer en este caso, ya que la nación inglesa tampoco es tonta, sino más bien bastante hábil, y su arte es muy reflexivo. Contra ellos hay que actuar con mucha sensatez y contando con la bendición de Dios. Tú, si eres tan benévolo como nuestro soberano y confías en nosotros, ve a tu casa, al apacible Don, y déjanos a nosotros esta pulga tal como está, en el estuche y en la tabaquera de oro del zar. Diviértete en el Don y cúrate las heridas recibidas por la patria. Y cuando pases por Tula de regreso, detente y manda a buscarnos. Para entonces, Dios lo quiera, algo habremos ideado». A Platov le incomodaba que necesitaran tanto tiempo y que además no dijeran con claridad qué era exactamente lo que pretendían hacer. Les preguntó por activa y por pasiva. Con la astucia propia de las gentes del Don, los mareó con su conversación, pero en astucia los de Tula no se quedaban atrás. Y es que desde el principio concibieron tal idea que no confiaban en que Platov les creyera, por lo que preferían completar primero su audaz proyecto y después darlo a conocer. «Ni nosotros mismos sabemos todavía qué haremos», dijeron. «Confiaremos en Dios y esperamos no defraudar las palabras del zar». Platov discurría, y los de Tula también. Platov se anduvo con 1001 rodeos, pero no consiguió coger a los de Tula en ningún renuncio, así que les entregó la tabaquera con la ninfusoria. «De acuerdo», les dijo, «no hay más que hablar, sea como digáis. Os conozco, sé cómo sois, y de todas maneras no tengo alternativa. Os creo, pero cuidaros muy mucho de no cambiar el diamante, y no estropeéis el fino trabajo de los ingleses. No os demoréis demasiado, porque yo regreso enseguida. Antes de 2 semanas vuelvo del Don apacible a Petersburgo, y para entonces he de tener sin falta algo que pueda mostrar al soberano». Los armeros le tranquilizaron plenamente. «Ni vamos a estropear este fino trabajo, ni vamos a cambiar el brillante», dijeron. 2 semanas es tiempo más que suficiente para nosotros, así que cuando vuelvas tendrás algo digno de enseñar a su majestad el zar. Dijeron esto, dijeron lo otro, lo de más allá, pero ¿qué cambiarían en concreto? Eso no lo dijeron. 6. Platov abandonó Tula, y 3 armeros, los más hábiles de la ciudad, entre ellos un zurdo bizco con un antojo en la mejilla y calvas en las sienes de los tirones que había recibido cuando era aprendiz, se despidieron de sus compañeros y familiares. Sin decir nada a nadie, cogieron los sacos, metieron dentro las provisiones necesarias y desaparecieron de la ciudad. Lo único que se supo de ellos fue que no habían salido por la puerta de Moscú, sino por el lado contrario, en dirección a Kiev, por lo que pensaron que se dirigían allí a venerar a los santos muertos o a recibir consejo de alguno de los santos varones vivos que seguían abundando en Kiev. Pero esto, que se aproximaba a la verdad, no era la verdad verdadera. Ni el tiempo ni la distancia permitían a los artesanos de Tula ir andando a Kiev en 3 semanas, y además hacer un trabajo que humillara a los ingleses. Para rezar habría sido mejor para ellos ir a Moscú, que sólo distaba 2 veces 90 verstas y también contaba con no pocos santos, mientras que en la otra dirección había 2 veces 90 verstas solo hasta Oriol, y de Oriol a Kiev
todavía restaban sus buenas 500 verstas. Semejante camino tan rápido no lo haces, y si lo haces no te recuperas tan pronto. Tendrás agujetas en las piernas y te temblarán las manos durante un buen tiempo. Algunos incluso pensaron que los artesanos se habían excedido fanfarroneando ante Plátov y que después, cuando reflexionaron, se acobardaron y huyeron llevando consigo la tabaquera de oro del zar y el diamante, y en el estuche la pulga de acero inglesa, causa de sus desvelos. Sin embargo, semejante suposición tampoco tenía fundamento, y era impropia de gentes experimentadas como éstas, en las que reposaba ahora la esperanza de la nación. 7. Los de Tula son gente inteligente y experta en asuntos metalúrgicos, famosos también por ser muy entendidos en religión. Su gloria, en este sentido, se extiende por toda su tierra natal y llega incluso hasta el sagrado monte Athos. Allí saben que los de Tula son la gente más provechosa y que si no fuera por ellos, en los oscuros rincones de Rusia seguramente no se habrían visto muchas de las santas reliquias del lejano oriente, y el monte Athos se vería privado de muchas ofrendas fructuosas procedentes de la generosidad y la devoción rusas. Ahora los tulienses de Athos llevan reliquias por toda nuestra patria y hábilmente recogen los donativos, incluso donde no hay nada que coger. El hombre de Tula es un gran devoto, lleno de fervor eclesiástico y eminentemente práctico en este terreno. Por eso, los 3 maestros artesanos que se habían comprometido a apoyar a Plátov y con él a toda Rusia, no cometieron ningún error al dirigirse hacia el sur en lugar de a Moscú. No iban a Kiev, sino a Mtsensk, capital de distrito de la provincia de Oriol, en la que se encuentra el antiguo icono tallado en piedra de San Nicolás, que en tiempos remotos llegó hasta allí navegando por el río Susha sobre una gran cruz también de piedra. El icono tiene un aspecto amenazante y terrorífico. En él, el santo de Mira, en Lixia, aparece representado de cuerpo entero, completamente vestido con un traje de plata bañada en oro, con el rostro sombrío, sujetando en una mano un templo y en la otra una espada, la de la victoria en el combate. Precisamente esa victoria lo explicaba todo. San Nicolás en general y muy especialmente el icono de Mtsensk, precisamente el que fueron a venerar los de Tula, es el protector del comercio y los asuntos militares. Oraron ante el icono y después ante la cruz de piedra, y por fin regresaron a su casa por la noche, y sin decir nada a nadie, se pusieron manos a la obra en el más absoluto secreto. Se fueron los 3 hacia la casita del zurdo, trancaron las puertas, cerraron los postigos de las ventanas, encendieron una lamparilla de aceite ante una imagen de San Nicolás y empezaron a trabajar. 1 día, 2, 3, estuvieron allí dentro sin salir, dando golpes con sus martillitos. Estaban forjando algo, pero ¿qué forjaban? Nadie lo sabía. Todo el mundo tenía curiosidad, pero nadie conseguía averiguar nada, porque los artífices no soltaban prenda ni se asomaban al exterior. Fueron hasta la casita gentes diferentes y llamaron a la puerta con distintos pretextos, como pedir fuego o sal, pero ninguno de los 3 artesanos respondía a ninguna demanda. Es más, de qué se alimentaban era un misterio. Probaron a asustarlos, simulando que ardía una casa vecina, a ver si el susto les hacía salir a toda prisa y se podía ver lo que estaban fraguando. Pero no hubo nada que sacara de allí a los 3 astutos artesanos. Solo el zurdo asomó la cabeza una vez y gritó: «¡Quémense ustedes! Nosotros no tenemos tiempo para eso», y ocultó de nuevo su pelada cabeza, cerró las contraventanas de un golpetazo y siguió con lo que estaba.
Lo único que consiguió la gente fue ver a través de unas pequeñas rendijas que en el interior de la casa resplandecía el fuego, y oír el repiqueteo de finos martillos sobre los yunques. En una palabra, todo el asunto se llevaba en un secreto tan absoluto que fue imposible averiguar nada, y así se mantuvo hasta el regreso del cosaco Platov del apacible Don camino de la corte, porque durante todo ese tiempo los artesanos no se vieron ni hablaron con nadie. 8. Platov viajaba con mucha prisa y pompa. Él iba sentado en el interior del carruaje, y en el pescante había situado a 2 silbanzas cosacos a ambos lados del cochero, al que fustigaban sin piedad con sus látigos de cuero para que fuera al trote. Y si algún cosaco se adormitaba, el propio Platov desde el asiento le daba un puntapié, y entonces corrían todavía más desbocados. Estas medidas de estimulación resultaban tan efectivas que no era posible frenar a los caballos en ninguna posta, y siempre se pasaban 100 pasos. Entonces uno de los cosacos se aplicaba de nuevo sobre el cochero, y así regresaban a la entrada. De este modo rodaron hasta Tula, donde en un principio también se pasaron 100 pasos de la puerta de Moscú. Pero el cosaco hizo regresar al cochero a latigazo limpio, y en el mismo porche se dispusieron a enganchar los caballos de refresco. Platov no se apeó del carruaje, se limitó a ordenar a un silbanza que trajera ante él lo más rápido posible a los maestros armeros a los que había confiado la pulga. Un silbanza salió pitando, para que vinieran lo más rápido posible y trajeran el trabajo que debía humillar a los ingleses. Apenas se había alejado unos metros cuando Platov empezó a mandar tras de él nuevos emisarios, uno tras otro, para acelerar las cosas lo más posible. Puso en marcha a todos los silbanzas, y cuando no hubo más, empezó a mandar gente corriente de la curiosa muchedumbre. Incluso él, de la impaciencia, sacó las piernas del carruaje e impaciente estuvo a punto de echar a correr. Hasta le rechinaban los dientes. Nada le parecía suficientemente rápido. Por aquel entonces todo exigía velocidad y exactitud para no perder ni un minuto que pudiera resultar provechoso a Rusia. 9. Los maestros de Tula, que hicieron una obra impresionante, justo acababan de terminar su trabajo. Los silbanzas llegaron hasta ellos jadeantes, y la gente corriente del intrigado público ni siquiera llegó, porque la falta de costumbre hizo que por el camino les dolieran las piernas y se desmoronaran, y después, del miedo a enfrentarse a Platov, salieron huyendo hacia sus casas, ocultándose donde pudieron. Los silbanzas, hartos, lanzaron un grito y en vista de que nadie les abría, sacudieron los goznes de los postigos sin miramientos. Pero los goznes eran tan sólidos que no cedieron ni un ápice. Entonces empujaron la puerta, pero estaba reforzada por dentro con una tranca de roble. Visto lo visto, los silbanzas cogieron un tronco de la calle, lo lanzaron como harían los bomberos contra el alero del tejado, e inmediatamente la cubierta de la pequeña casita salió volando. El techo consiguieron quitarlo, pero al instante se vinieron abajo porque la mansión de madera de los artesanos era muy estrecha y al trabajar esto sin descanso se había formado en el aire tal espiral de sudor que a una persona no habituada que entrara del aire libre le resultaba imposible respirar. Los mensajeros gritaron: «¿Qué hacéis, canallas? ¿Todavía osáis confundirnos con semejante espiral? ¿Es que después de esto no queda en vosotros ni un rastro de Dios?» Y ellos contestaron: «Estamos fijando el último clavo. En cuanto lo clavemos, sacamos el trabajo». Y dijeron los mensajeros: «Para entonces Platov nos come vivos y no deja ni el alma de muestra». Pero los artesanos respondieron:
No le dará tiempo a tragaros, porque mientras hablabais ya metimos incluso ese último clavo. Corred y decidle que ahora mismo se lo llevamos. Los silbanzas salieron pitando, pero sin convencimiento. Pensaban que los artesanos les habían engañado, por eso corrían y corrían echando la vista atrás. Pero los artesanos salieron detrás de ellos y se dieron tanta prisa que ni siquiera se vistieron como corresponde para presentarse ante una persona importante, y por el camino iban abrochándose los corchetes de los caftanes. 2 de ellos no llevaban nada en las manos, y el tercero, el zurdo, en un envoltorio verde, llevaba el cofrecito del zar con la pulga de acero inglesa. 10. Los silbanzas corrieron hasta Platov y dijeron: «Aquí están, en persona». Y Platov se dirigió a los artesanos. «¿Está todo preparado?» «Todo preparado», contestaron. «Dádmelo». Se lo entregaron. El carruaje ya estaba enganchado, y el cochero y el postillón en sus puestos. Los cosacos se sentaron al lado del cochero, le levantaron los látigos y así amenazantes los mantuvieron. Platov rompió el envoltorio verde, abrió el cofrecito, sacó de la guata la tabaquera de oro y de la tabaquera la nuez de brillantes, y vio que la pulga inglesa reposaba tal cual era, y que aparte de ella no había nada más. Platov dijo: «¿Qué significa esto? ¿Dónde está vuestro trabajo, ese con el que queríais reconfortar al soberano?» Los armeros respondieron: «Aquí está nuestro trabajo». Platov preguntó: «¿En qué consiste?» Y los armeros contestaron: «¿Para qué explicarlo? Todo está aquí ante vuestros ojos. Observadlo bien». Platov se encogió de hombros y gritó: «¿Dónde está la llave de la pulga?» «Ahí también», respondieron. «Donde está la pulga está la llave, en la misma nuez». Platov quería coger la llave, pero sus dedos eran torpicortos. Probaba una y otra vez, pero no podía sujetar ni la pulga ni la llavecita para darle cuerda en el abdomen. De pronto montó en cólera y empezó a blasfemar a la manera de los cosacos. Gritaba: «¡Canallas! No hicisteis nada, y encima seguro que lo estropeasteis todo. Os voy a cortar la cabeza». Y los de Tula le contestaron: «Nos está ofendiendo en vano, señor. Por ser como es, enviado del soberano, estamos obligados a aguantarle todas las ofensas. Pero ya que usted desconfió de nosotros y pensó que éramos capaces incluso de burlarnos del nombre del soberano, ahora no le confiaremos el secreto de nuestro trabajo. Tenga la bondad de llevárselo al soberano, él verá qué clase de súbditos tiene y si debe avergonzarse de nosotros». Y Platov gritó: «Seguid, seguid mintiendo, canallas. Esto no va a quedar así. Uno de vosotros va a venir conmigo a Petersburgo, y allí ya le arrancaré yo hasta donde llega vuestra estratagema». Y con estas estiró un brazo y enganchó por el cuello con sus torpicortos dedos al zurdo bizco, de tal manera que volaron por los aires todos los corchetes de la casaca. Tiró de él hacia el carruaje y lo dejó a sus pies. «Quédate ahí como un perro faltero hasta que lleguemos a Petersburgo», dijo. «Vas a responder por todos. Y vosotros», dijo a los silbanzas, «en marcha, y no os durmáis, que pasado mañana tengo que estar en Petersburgo ante el soberano». Los artesanos apenas se atrevieron a suplicarle por el camarada. «¿Cómo se lo lleva así, sin burodocumentos, no va a poder volver?» Pero Platov, en lugar de darles una respuesta, les enseñó el puño. Un puño terrible, abultarado, lleno de cortes y costurones, y amenazante dijo: «Aquí tenéis los burodocumentos». Y los cosacos dijeron: «Adelante, muchachos». Cosacos, cocheros y caballos se pusieron en marcha a la vez, y se llevaron al zurdo sin burodocumentos a toda prisa. Transcurrido un día, como ordenó Platov, llegaron al Palacio Real, e incluso, para decirlo todo, se pasaron de largo por delante de las columnas. Platov se incorporó, se prendió todas sus condecoraciones
y pasó a presencia del soberano, dejando al zurdo bizco en la entrada, bajo la custodia de los silbanzas cosacos. 11. Platov temía presentarse ante el soberano porque Nicolás I era terriblemente observador y tenía una gran memoria. No olvidaba nada. Platov estaba seguro de que le preguntaría por la pulga, y aunque no había enemigo en el mundo al que temiera, en esta ocasión estaba acobardado. Entró al palacio con el cofrecito y sigilosamente lo depositó tras la estufa de una de las salas. Una vez hubo escondido el cofrecito, Platov se presentó ante el soberano en su gabinete y comenzó a informar con prisa sobre las apasionadas conversaciones que había mantenido en el apacible don con los cosacos. Pensaba: con esto entretendré al soberano. Por supuesto, si el soberano se acuerda y comenta algo acerca de la pulga, habrá que dársela y responder, pero si no comenta nada, entonces a callar. Pedir al ayudante de cámara que esconde el cofrecito y meter al zurdo de Tula en una calamata de la fortaleza durante un tiempo indefinido por si se le necesita. Pero Nicolás I no se había olvidado de nada, y en cuanto Platov terminó de dar cuenta de las apasionadas conversaciones que había mantenido, le preguntó: «¿Y entonces cómo han demostrado su habilidad mis artesanos de Tula frente a la ninfusoria inglesa?» Platov respondió conforme a la impresión que él tenía sobre el asunto. «Su Alteza», dijo, «la ninfusoria sigue estando en su lugar. Yo la traje de regreso, pero los artesanos de Tula fueron incapaces de hacer algo espectacular». El soberano respondió: «Esto que me dices, venerable anciano, no puede ser cierto». Platov intentó convencerle y le relató cómo había ocurrido todo, y cuando llegó al punto en el que los de Tula le habían pedido que le enseñara la pulga al soberano, Nicolás I le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Tráela acá. Sé que los míos no pueden defraudarme. Seguro que han hecho algo que escapa a nuestro entendimiento». 12. Trajeron el cofrecito de detrás de la estufa, le quitaron el envoltorio de paño, abrieron la tabaquera de oro y la nuez de brillantes, y dentro reposaba la pulga. Tal como era antes, así reposaba. El soberano miró y dijo: «¿Qué osadía es esta?». Pero su fe en los artesanos rusos no flaqueó. Mandó llamar a su queridísima hija Alexandra Nikolayevna y le ordenó: «Los dedos de tus manos son muy finos. Coge la pequeña llave y da cuerda rápidamente a esta ninfusoria en la máquina de su barriga». La princesa empezó a dar vueltas a la llave, y entonces la pulga comenzó a agitar las antenas, pero las piernas no las movía. Alexandra Nikolayevna dio toda la cuerda, pero la ninfusoria seguía sin bailar ninguna danza, ni tan solo una provariación como las de antes. Platov palideció y gritó: «¡Ah, hijos de perra! Ahora entiendo por qué a mí no quisieron decirme nada. Menos mal que traje a uno de estos imbéciles conmigo». Con estas palabras salió disparado hacia la entrada, agarró al zurdo por los pelos y empezó a zarandearlo de acá para allá, de tal manera que perdió varios mechones. Cuando Platov dejó de golpearle, se repuso y dijo: «Así me arrancaron todo el pelo cuando era aprendiz, pero no sé por qué tengo que volver a pasar ahora por todo esto». «Eso se debe», dijo Platov, «a que yo confié en vosotros y di la cara por vosotros, y vosotros estropeasteis una rareza». El zurdo contestó: «Nosotros te agradecemos mucho que nos hayas protegido, pero estropear... nosotros no estropeamos nada. Coged el más potente de los pequescopios y mirad». Platov volvió corriendo a contar lo del pequescopio, y aún amenazó con el dedo al zurdo. «Todavía acabo dándote», le dijo cubriéndole de insultos, y ordenó a los silbanzas que le retorcieran los brazos hacia atrás aún más fuerte. Él mismo subió los escalones jadeando y rezando una oración: «Bendita Madre del Rey bendito, purísima e inmaculada», y lo que sigue.
pero los cortesanos que estaban en los escalones le daban la espalda y pensaban: Platov cayó en desgracia y ahora le echarán del palacio. Y es que nadie le aguantaba a causa de su bravura. 13. Apenas transmitió Platov las palabras del zurdo, el soberano habló con alegría. Yo sé que mis súbditos rusos a mí no me engañan. Y pidió que le trajeran un pequescopio en un cojín. El pequescopio le fue dado al instante. El soberano cogió la pulga y la colocó bajo la lente. Primero de espaldas, después de costado, después patas arriba. En una palabra, le dio 1000 vueltas. La miró por todos los lados y no vio nada. Pero el soberano aún así no perdió su fe y simplemente dijo: Traed aquí ante mí ahora mismo a ese armero que está en los sótanos. Platov observó: Hay que vestirle. Está con lo que llevaba puesto cuando lo cogimos y ahora tiene muy mal aspecto. El soberano respondió: No importa, traedlo como está. Platov le dijo al zurdo: Bien, ahora ve tú mismo tal cual estás y responde ante el soberano. Y el zurdo respondió: ¿Y qué tal cual voy y respondo? Fue como estaba, con el calzado destrozado, una pernera metida por la bota y la otra al viento, una vieja camisola, los corchetes desabrochados, algunos perdidos y con el cuello roto, pero eso no importaba, no le turbaba. ¿Qué pasa?, pensaba, si el soberano desea verme, yo debo ir, y si no tengo conmigo burodocumentos, no es problema mío, se lo digo y le explico por qué. En cuanto el zurdo entró e hizo su reverencia, el soberano le dijo: ¿Qué significa esto, amigo? Nosotros lo hemos mirado y remirado, la hemos puesto bajo el pequescopio y no hemos observado nada extraordinario. Y el zurdo respondió: Así que usted, su majestad, tuvo la bondad de mirar. Los cortesanos le reprobaron: No se habla así. Él no entendía que en palacio es preciso hablar con lisonja o picardía, y él hablaba con sencillez. El soberano les dijo: Dejadle en paz, que responda como sabe. Y le aclaró: Nosotros, dijo, la pusimos así. Y colocó la pulga en el pequescopio. Mira tú mismo, no se ve nada. El zurdo respondió: Así, Su Alteza, a esta escala no es posible ver nada, ya que nuestro trabajo es mucho más secreto. Y el soberano preguntó: ¿Y cómo hay que hacer entonces? Es necesario, dijo, colocar solo una pata en todo el pequescopio para verla en detalle y observar detenidamente cada uno de los taloncitos en los que se apoya. Por Dios te lo pido, explícate, dijo el soberano. Eso es demasiado pequeño. ¿Qué le voy a hacer si es la única manera de apreciar nuestro trabajo?, respondió el zurdo. Entonces se pondrá de manifiesto cuánto en él hay de sorprendente. Tumbaron la pulga, como dijo el zurdo, y el soberano apenas echó un vistazo por la lente superior, cuando resplandeció de satisfacción. Cogió al zurdo, tal y como estaba, sucio y cubierto de polvo, sin lavar, lo abrazó y lo besó, y después se volvió hacia todos los cortesanos y dijo: ¿Veis? Yo sabía mejor que nadie que mis súbditos rusos no me defraudarían. Mirad, por favor, los muy granujas han cogido a la pulga inglesa y le han puesto herraduras. 14. Empezaron a pasar todos y a mirar. Efectivamente, la pulga estaba herrada en todas las patas con auténticas herraduras. Y el zurdo informó que esto no era lo único asombroso. Si tuvieran un pequescopio mejor, dijo, de 5 millones de aumentos, tendrían ustedes la bondad de ver que en cada herradura figura el nombre del artesano ruso que la hizo. ¿Y tu nombre está aquí?, preguntó el soberano. No, de ninguna manera, respondió el zurdo. El mío es el único que no está. ¿Y eso por qué?
Porque, dijo, yo hice un trabajo más fino que estas herraduras. Yo fui el que puso los clavos que sujetan las herraduras, y para eso sí que no hay pequescopio que valga. El soberano preguntó: ¿Dónde tenéis vuestro pequescopio, ese con el que pudisteis hacer esta maravilla? Y el zurdo respondió: Somos gente pobre, y debido a nuestra pobreza no tenemos pequescopio propio, pero tenemos una vista muy aguda. Llegados a este punto, los otros cortesanos, al ver que el asunto del zurdo había salido bien, empezaron a besarle, y Platov le dio 100 rublos y le dijo: «Perdóname, hermano, siento mucho haberte tirado del pelo». Y el zurdo respondió: «Dios perdona, nosotros ya estamos curados de espantos». Y no dijo nada más. El soberano ordenó inmediatamente guardar la ninfusoria errada y enviarla de vuelta a Inglaterra como si fuera un regalo, para que allí comprendieran que a nosotros esto no nos asombra. El soberano dio órdenes para que con la pulga fuera un correo principal, versado en todas las lenguas, y que a éste le acompañara el zurdo, para que él mismo pudiera enseñar el trabajo a los ingleses y explicarles qué clase de artesanos tenemos en Tula. Platov le hizo la señal de la cruz. «Que Dios te bendiga», dijo. «Para el camino te haré llegar mi propia kisliarka. No bebas ni mucho ni poco, sino todo lo contrario». Y así lo hizo. Se la envió. Pero el conde Akiselada ordenó que lavaran al zurdo en los baños populares de Tuliakov, le arreglaran el pelo en la peluquería y lo vistieran con un caftán de gala, como el que usan los cantores de la corte, de manera que pareciera que ostentaba algún rango. En cuanto lo acondicionaron, se prepararon para el viaje tomando té con la kisliarka de Platov. Apretaron los cinturones lo más fuerte que pudieron para que no les bailaran las tripas y lo condujeron a Londres. Aquí comienzan las aventuras del zurdo en el extranjero. 15. El correo y el zurdo viajaron a tal velocidad que entre Petersburgo y Londres no pararon a descansar en ninguna parte. Lo único que hacían en cada posta era apretarse el cinturón un agujero más para que los intestinos no se les enredaran con los pulmones. Y como el zurdo, después de su presentación ante el soberano, por indicación de Platov, tenía permiso para hartarse de vino a cargo del erario público, con él se iba manteniendo. Y atravesó Europa cantando canciones rusas, solo que hacía el estribillo a la extranjera. «Ay, lui, c'est très joli». En cuanto llegaron a Londres, el correo se presentó ante quien debía y entregó el cofrecito. Al zurdo lo había dejado en una habitación de hotel, pero allí se aburrió enseguida y quiso comer. Llamó a una puerta y señaló su boca a un sirviente, quien le condujo al comedor. Se sentó el zurdo a la mesa y allí permaneció sentado, porque en inglés no sabía pedir nada de nada. Pero después tuvo una idea. Simplemente golpeó la mesa con un dedo y señaló con él su boca. Los ingleses se dieron cuenta y le llevaron cosas, solo que no siempre eran las más idóneas. Pero él, lo que no le gustaba, no lo cogía. Le ofrecieron uno de sus platos, gelatudin caliente en llamas. Dijo: «No sabía que se podía comer semejante cosa», y no lo probó. Se lo cambiaron y le trajeron otra comida. Ni el vodka de ellos bebió, porque era verdoso como si lo hubieran metido en vitriolo. Escogió solo cosas naturales y tras engullir unas berenjenas esperó al correo al fresco. Las personas a las que el correo entregó la ninfusoria la examinaron inmediatamente con el más potente pequescopio y anotaron sus observaciones en el registro publicíaco para que saliera al día siguiente en el difamatín. «Queremos ver en persona al artesano que ha hecho esto», dijeron. El correo los acompañó a la habitación y de allí al comedor,
donde nuestro zurdo había empezado a ponerse colorado sin perder la compostura. ¡Ahí está! Los ingleses dieron al zurdo palmaditas en la espalda y le estrecharon las manos como a un igual. «Comrade», dijeron, «Comrade, buen artesano, queremos hablar contigo pausadamente, pero ya lo haremos después. Ahora bebamos por tu bienestar». Pidieron vino en grandes cantidades y sirvieron al zurdo la primera copita, pero él, con cortesía, rechazó beber antes que nadie. «Puede ser que quieran envenenarme por envidia», pensó. «No», dijo, «esto no está bien, cada cual es rey en su casa, así que coman ustedes antes». Los ingleses probaron todos los vinos ante él y a continuación le sirvieron. Se levantó, se persignó con la mano izquierda y bebió a la salud de todos. Se dieron cuenta de que se persignaba con la mano izquierda y le preguntaron al correo, «¿Qué es, luterano o protestante?» El correo respondió, «No, no es ni luterano ni protestante, profesa la fe rusa». «¿Y por qué se persigna con la mano izquierda?» El correo dijo, «Es zurdo y todo lo hace con la mano izquierda». Los ingleses aún se asombraron más y empezaron a emborrachar con el vino al zurdo y al correo. Y así pasaron 3 días completos. Después dijeron, «Ya está bien». Tomaron agua con Urfex de un sifón y totalmente recuperados empezaron a preguntar al zurdo dónde y qué había estudiado y hasta qué punto conocía la aritmética. El zurdo contestó, «Nuestra ciencia es sencilla. Se basa en el salterio y el polusonic. De aritmética no tenemos ni idea». Los ingleses se intercambiaron miradas y dijeron, «Es increíble». El zurdo les respondió, «En nuestro país esto es así por todas partes». «¿Y eso del polusonic que dice usted que hay en Rusia?», preguntaron. «Eso», dijo, «es un libro, al que se acude si en el salterio alguna de las profecías del rey David no queda clara. Entonces, con el polusonic se descifra completamente». Ellos dijeron, «Es una pena. Sería mejor que si ustedes conocieran la aritmética, aunque solo fueran las 4 reglas, eso les resultaría mucho más provechoso que todo el polusonic. Entonces podrían comprender que en cada máquina hay un cálculo de fuerzas. En este caso, a pesar de la destreza de sus manos, ¿no se han dado ustedes cuenta de que una máquina tan pequeña como la ninfusoria está calculada con la máxima exactitud y no puede llevar herraduras? Ahora, a causa de las herraduras, la ninfusoria no salta ni baila ninguna dance». El zurdo estuvo de acuerdo. «Sobre esto», dijo, «no hay discusión. Nosotros no nos guiamos por la ciencia, sino por la fidelidad a la verdad de nuestros padres». Los ingleses dijeron, «Quédese con nosotros, le daremos una gran formación y se convertirá en un artesano extraordinario». Pero en esto el zurdo no estaba de acuerdo. «En casa tengo a mis padres». Los ingleses se ofrecieron a enviar dinero a sus padres, pero el zurdo no aceptó. «Nosotros somos fieles a nuestra patria. Además, mi padre ya es un anciano y mi madre una anciana, y están acostumbrados a ir a la iglesia en su parroquia. Y yo aquí solo me voy a aburrir mucho porque todavía estoy soltero». «Se acostumbrará enseguida», le dijeron. «Adopte nuestra religión y nosotros le casamos». «Eso», respondió el zurdo, «no ocurrirá nunca». «¿Por qué?». «Porque nuestras creencias rusas», respondió, «son las más correctas, y como creyeron nuestros verdabuelos, así exactamente debemos creer sus descendientes». «Usted», dijeron los ingleses, «no conoce nuestra fe.
Nosotros también observamos las leyes del cristianismo y cumplimos el mismo evangelio. El evangelio, respondió el zurdo, evidentemente es uno para todos, pero nuestros libros son más gruesos que los vuestros y nuestra fe más completa. ¿Cómo puede hacer ese juicio de valor? En nuestro país, contestó, tenemos todas las pruebas necesarias. ¿Cuáles? Tales, dijo, nosotros tenemos iconos divinos, cabezas sepulturantes y reliquias, y vosotros nada. Ni siquiera, excepción hecha del domingo, tenéis ninguna fiesta de guardar. Y en segundo lugar, a mí, vivir con una inglesa, aunque estuviéramos unidos por ley, me turbaría mucho. ¿Cómo así? Preguntaron. No sea tan desdeñoso. Nuestras mujeres también van vestidas muy limpias y son muy buenas amas de casa. Y el zurdo replicó, yo no las conozco. Los ingleses respondieron, eso no importa, puede conocerlas. Nosotros organizaremos un rendezvous. El zurdo se sonrojó. ¿Para qué marear a las chicas sin necesidad? Dijo, y se negó. El rendezvous es asunto de señores, a nosotros no nos va. Además, si se enteran de esto en casa, en Tula, me convierto en el hazmerreír de mis paisanos. Los ingleses sintieron curiosidad. Sin rendezvous, ¿cómo se las arreglan ustedes para hacer la elección más adecuada? El zurdo les explicó nuestro sistema. En nuestro país, dijo, cuando un hombre quiere una relación seria con una chica, le envía a una casamentera. Y en cuanto ella encuentra un pretexto, entonces gentilmente van juntos a su casa y el hombre mira a la chica sin derretirse, ante todos los parientes. Ellos lo entendieron, pero respondieron que en Inglaterra no tenían casamenteras ni existía esa costumbre. Y el zurdo dijo, mejor que mejor, ya que si uno se dedica a estos asuntos debe ser con intenciones firmes, y como yo eso no lo siento hacia una nación ajena, ¿para qué marear a las chicas? Los ingleses le apreciaban por estos razonamientos, tanto que empezaron de nuevo a darle palmaditas en la espalda y en las rodillas con satisfacción, y preguntaron, «Solo por curiosidad», dijeron, «nos gustaría saber qué defectos observó en nuestras chicas para que huya así de ellas». A estas alturas, el zurdo ya les contestó sinceramente. Yo no las critico, simplemente no me gusta cómo se les agitan las ropas. Eso sin tener en cuenta que no hay quien entienda qué llevan puesto y con qué necesidad. Aquí una cosa cualquiera y más abajo todavía otra cosa prendida con alfileres y en las manos una especie de calcetines y ya con la esclavina de algodón aterciopelado parecen exactamente monas pelicortas. Los ingleses se rieron y dijeron, ¿y qué impedimento ve en eso? ¿Impedimento? Respondió el zurdo, ninguno. Solo recelos de que me dé vergüenza mirar y esperar a que ella se libere de todo eso. No me diga que su moda es mejor, dijeron. Nuestra moda en Tula, respondió, es simple. Cada una va con sus encajes, y nuestros encajes los llevan incluso las más grandes damas. Entonces ellos también le presentaron a sus damas y le agasajaron con té. ¿Por qué frunce el ceño?, le preguntaron. Él les respondió que nosotros no estamos acostumbrados a lo dulce. Entonces se lo dieron al estilo ruso, con un terrón de azúcar para chuparlo al tiempo que bebía el té. A ellos les parecía que así era peor, pero él dijo, «Para nuestro gusto así es más gustoso». Los ingleses no conseguían confundirlo con nada para que se dejara seducir por su estilo de vida. Solo le convencieron de que aceptara su invitación de quedarse con ellos durante algún tiempo, y en ese tiempo le llevarían a diferentes fábricas y le enseñarían todas sus creaciones. Y después, dijeron, nosotros le llevaremos en nuestro barco y le dejaremos sano y salvo en Petersburgo. En eso el zurdo estuvo de acuerdo.
16. Los ingleses se hicieron cargo del zurdo y enviaron al correo de vuelta a Rusia. El correo tenía rango y había estudiado diferentes idiomas, pero no les interesaba el zurdo. Llevaron al zurdo de un lado para otro y todos se lo enseñaron. Él observaba toda su producción, las fábricas de metalurgia y los aserraderos de jabón, y su sistema de administración le gustó mucho, especialmente la forma de tratar a los trabajadores. Cada trabajador está permanentemente saciado, vestido no con harapos, sino con un chaleco apropiado para cada ocasión, calzado con gruesos botatos con refuerzos de hierro para evitar el más mínimo rasguño en las piernas. Trabaja no con golpes, sino con enseñanzas, y comprende lo que hace. Ante cada uno, a la vista, cuelga una empollatabla de multiplicar, y todos tienen a mano un encerado. Para todo lo que hace, el artesano mira la empollatabla de multiplicar y verifica a conciencia. Y después, uno escribe en la pizarra, otro la borra y hace el cálculo con exactitud. Lo que queda escrito en cifras es lo que se produce. Y cuando llega una fiesta, se reúnen por parejas, cogen un bastón y se van a pasear decentemente con nobleza como es debido. El zurdo observaba todo lo que correspondía a su vida y su trabajo, pero lo que más le llamó la atención fue algo que extrañó mucho a los ingleses. No le atrajo tanto cómo hacían las armas nuevas, sino el estado en el que mantenían las viejas. A todo le daba vueltas, lo elogiaba y decía: «Esto también podemos hacerlo nosotros». En cuanto llegó a donde estaban las armas antiguas, metió los dedos en el cañón, palpó las paredes y suspiró. «Esto», dijo, «en comparación con lo nuestro es muy superior». Los ingleses no eran capaces de adivinar qué había percibido el zurdo, quien preguntó: «¿Podría saber yo si esto lo vieron nuestros generales alguna vez?» Le dijeron: «Los que estuvieron aquí debieron verlas». «¿Y cómo iban?», preguntó, «¿con guantes o sin guantes?» «Vuestros generales», dijeron, «iban de gala, siempre con guantes, o sea que también así irían». El zurdo no dijo nada, pero de pronto empezó a sentirse incómodo y nostálgico. Comenzó a añorar y dijo a los ingleses: «Estoy profundamente agradecido por todos sus agasajos. Estoy realmente satisfecho con todos ustedes y todo lo que necesitaba ver ya lo vi. Ahora lo que quiero es irme a casa cuanto antes». No hubo nada con lo que pudieran retenerle. Por tierra firme era imposible dejarle ir, ya que no conocía todas las lenguas, y navegar no era lo mejor, ya que el tiempo era otoñal, tempestuoso. Pero aún así, él insistía en que le dejaran irse. «Miramos el tormentómetro», dijeron, «y habrá tormenta. Puedes hundirte. Esto no es vuestro Golfo de Finlandia, es el auténtico mar Mediterráneo». «Me da igual dónde morir», respondió. «Todos sabemos que eso depende de la voluntad de Dios. Mi deseo es ir cuanto antes a mi tierra natal, porque de otro modo puedo cometer una locura». No le retuvieron a la fuerza, le alimentaron, le dieron dinero en abundancia, le regalaron como recuerdo un reloj de oro con un tiembletidor, y para el frío marino de finales de otoño le dieron un abrigo de bayeta con una capucha para proteger la cabeza del viento. Lo vistieron muy abrigado y lo subieron al barco que partía para Rusia. Acomodaron al zurdo en un camarote de los mejores, como un auténtico aristócrata, pero a él no le gustaba sentarse en privado con otros señores, le daba vergüenza. Así que huyó a cubierta, se sentó bajo la lona impermeabilizada y preguntó: «¿Dónde está nuestra Rusia?». El inglés al que preguntaba señalaba hacia un lado con la mano o movía la cabeza, y él dirigía hacia allí su rostro para mirar impaciente hacia la patria. En cuanto salieron de la bufía al mar Mediterráneo, le entró tal desazón por Rusia que no había manera de calmarle.
La navegación se hizo terrible, pero el zurdo, abajo a los camarotes, no se fue. Permaneció sentado bajo la lona impermeabilizada, tapado con la capucha y mirando hacia la patria. Los ingleses le llamaron muchas veces para que bajara a un lugar caliente, pero él, para que no le molestaran, incluso comenzó a mentir. «No», respondía, «estoy mejor aquí fuera. Bajo techo el balanceo acabaría conmigo». Así fue todo el tiempo, y no salía salvo por causa mayor, algo que gustó mucho al semimaestre, el cual, para desgracia de nuestro zurdo, sabía hablar ruso. El semimaestre no podía evitar admirarse de que este ruso de tierra firme aguantara con tal gallardía las inclemencias del tiempo. «Muy bien, ruso», decía, «bebamos». El zurdo bebió. El semimaestre dijo, «¡Otro vaso!». El zurdo volvió a beber y se emborracharon. El semimaestre le preguntó, «¿Qué secreto de nuestro gobierno te llevas a Rusia?». El zurdo le respondió, «Eso es asunto mío». «En ese caso», le respondió el semimaestre, «déjame hacer contigo una apuesta inglesa». El zurdo preguntó, «¿Cuál?». «Esta, no beber nada por separado, beber exactamente lo mismo. Lo que beba uno, a continuación lo bebe el otro, y el que supere al otro bebiendo, ese gana». El zurdo pensó, «El cielo se nubla, la panza se hincha, el aburrimiento es grande, la ruta larga, y la tierra natal no se ve por culpa de las olas, así que apostar hará que el viaje sea más entretenido». «De acuerdo», dijo, «aceptada». «Pero sin trampas». «Sí, hombre», aseguró, «por eso no te preocupes». Se pusieron de acuerdo y chocaron los 5. 17. Comenzó su apuesta cuando aún estaban en el Braviterráneo, y bebieron hasta el peligroso puerto de Dinamide, pero iban igualados, ninguno adelantaba al otro. Se equiparaban con tal exactitud que cuando uno, mirando al mar, vio como el demonio salía del agua, el otro tuvo esa misma visión. Solo que el semimaestre vio al demonio pelirrojo, y el zurdo decía que era oscuro, como nigérrimo. El zurdo dijo, «Santíguate y dale la espalda, este demonio procede de las vorágines». Y el inglés le explicó, «Esto es un buzojo marino». «¿Quieres que te tire al agua?», preguntó. «Tú no te preocupes, que él te devuelve a mí». Y el zurdo respondió, «Si es así, tírame». El semimaestre lo cogió a hombros y lo acercó a la borda. Los marineros, que vieron esto, los detuvieron e informaron al capitán, quien ordenó que los encerraran a los dos abajo y les dieran ron, vino y comida fría para que pudieran comer y beber y continuar su apuesta, pero que no les dieran gelatudín caliente flambeado porque se podría inflamar el alcohol que ambos tenían dentro. Así los llevaron encerrados hasta Petersburgo, y ninguno de los dos ganó la apuesta. Allí los subieron a diferentes carruajes y llevaron al inglés a la casa del embajador en el espolón de los ingleses, y al zurdo a la comisaría. A partir de aquí, sus destinos siguieron caminos radicalmente distintos. 18. En cuanto llevaron al inglés a casa del embajador, llamaron a un matasanos y a un boticario. El matasanos ordenó que lo introdujeran inmediatamente en un baño caliente, y el boticario enrolló una pastilla de gutapercha y él mismo se la metió en la boca. Después los dos juntos lo cogieron y lo tumbaron en un colchón de plumas, lo cubrieron con un abrigo de pieles y lo dejaron sudar. Y para que nadie le molestara, dieron orden de que no se le ocurriera a nadie ni estornudar en toda la embajada. Esperaron al matasanos y al boticario hasta que el semimaestre se durmió, y entonces le prepararon otra pastilla de gutapercha, se la dejaron en la mesita de noche y se fueron. Al zurdo, en cambio, lo tiraron en el suelo de la comisaría y le preguntaron,
¿Quién eres y de dónde? ¿Tienes pasaporte o algún otro burodocumento? Y él, por la enfermedad, la bebida y el largo balanceo, estaba tan debilitado que no respondió ni una palabra, solo gemía. Entonces le cachearon, le quitaron la abigarrada vestimenta y el reloj con tiembletidor. Le requisaron el dinero y el propio comisario ordenó que el primer cochero que pasara le llevara gratis al hospital. Ordenó a un guardia que lo sentara en el trineo, pero pasó un buen rato antes de que consiguiera parar a un cochero, porque los cocheros huyen de los policías. El zurdo estuvo todo este tiempo tumbado en una fría parada. Cuando por fin el guardia atrapó a un cochero, éste no llevaba calientes pieles de zorro, porque en semejantes ocasiones los cocheros escondían las pieles debajo de su asiento para que los policías se les helaran los pies enseguida. Así que llevaron al zurdo sin tapar, y al pasarlo de un coche a otro, lo dejaron caer y casi le arrancan una oreja para hacerle volver en sí. Lo llevaron a un hospital, pero allí no admitían sin burodocumentos. Lo llevaron a otro. Allí tampoco lo admitieron. Y así a un tercero y a un cuarto. Hasta el amanecer estuvieron arrastrándolo por solitarios y retorcidos caminos, trasladándolo una y otra vez, de manera que acabó completamente magullado. Entonces un enfermero le dijo al policía que le llevara al hospital público Marvinovsky, donde admitían a todos los agonizantes sin fijarse en su condición social. Allí exigieron un recibo y colocar al zurdo en el suelo de un corredor hasta que lo exploraran. Al día siguiente, el semimaestre inglés se levantó, tragó otra pastilla de gutapercha, tomó un desayuno ligero a base de gallina con arroz, bebió Urfex y dijo: «¿Dónde está mi comrade? Me voy a buscarlo». Se vistió y se fue corriendo. 19. Fue sorprendente lo rápido que el semimaestre encontró al zurdo. Todavía no le habían acostado en una cama. Seguía tumbado en el suelo del comedor y se quejó al inglés. «Yo necesito decir urgentemente 2 palabras al soberano», dijo. El inglés corrió a donde el conde Clint-Michel y organizó un escándalo. «¿Cómo es posible? En él, dijo, aunque tenga piel de animal, hay un alma humana». El inglés fue expulsado de allí por ese razonamiento, para que no osara volver a mencionar el alma humana. Y después alguien le dijo: «Más te valdría ir a donde el cosaco Platov, él tiene sentimientos sencillos». El inglés localizó a Platov, quien otra vez yacía en el lecho del despecho. Platov le escuchó y se acordó del zurdo. «En fin, hermano», dijo, «llegamos a tener una amistad muy íntima, incluso le tiré del pelo, pero no sé cómo ayudarle en esta desgraciada situación, puesto que yo ya estoy completamente retirado. Sufrí una hemiplegia completa y ya no me respetan. Tú corre al comandante Skobelev, él tiene poder y también tiene experiencia en estos asuntos. Algo hará». El semimaestre se fue a donde Skobelev y se lo contó todo, la enfermedad que tenía el zurdo y cómo se había enfermado. Skobelev dijo: «Yo comprendo esta enfermedad, pero los alemanes no la pueden curar. Aquí hace falta un doctor que venga de una familia eclesiástica, porque crecieron entre estas cuestiones y pueden ayudar. Ahora mismo envío para allá al doctor ruso Martin Solsky». Pero cuando Martin Solsky llegó, el zurdo ya agonizaba, porque se había desnucado, y sólo alcanzó a decir de manera inteligible: «Decidle al soberano que los ingleses no limpian los cañones con ladrillos, así que no lo hagan aquí tampoco. Dios nos libre de una guerra, porque no valen para disparar». Y con esta lealtad el zurdo se persignó y expiró. Martin Solsky se fue inmediatamente e informó de esto al conde Chornyshev para que le llevara ante el soberano, pero el conde Chornyshev le gritó:
Ocúpate de tus vomitivos y tus laxantes y no te metas en asuntos que no te incumben. Para eso hay en Rusia generales. Al soberano no se lo dijeron, y la limpieza continuó haciéndose tal y como se hacía hasta la campaña de Crimea. Por aquel entonces, cuando cargaban las armas, las balas quedaban holgadas, porque seguían limpiando los cañones con ladrillos. Entonces, Martín Solsky le recordó a Chornychev lo del zurdo, y Chornychev dijo: «Vete al diablo, cánula placentera, y no te metas donde no te llaman, porque yo lo negaré todo. Diré que nunca te oí decir nada de esto, y el rapapolvo lo recibirás tú». Martín Solsky reflexionó. Seguro que lo niega. Y se calló. Pero si las palabras del zurdo hubieran llegado al soberano en su momento, la guerra de Crimea, con todas sus dificultades, habría tomado un cariz bien distinto. 20. En la actualidad, todo esto no son más que asuntos del pasado y leyendas de viejos. Y aunque estas leyendas no sean muy profundas, no hay que apresurarse a olvidarlas, a pesar de su carácter fabuloso y la naturaleza épica de su héroe principal. El verdadero nombre del zurdo, como ocurre con el nombre de muchos grandes genios, se perdió para toda la posteridad, pero la fantasía popular se interesó en el mito y lo personificó, y su aventura puede servir para recordar una época cuyo espíritu general ha sido captado con precisión y fidelidad. No hace falta decir que artesanos como el fabuloso zurdo ya no los hay en Tula. Las máquinas han nivelado las desigualdades de talentos y dones, y los genios no aspiran a luchar contra la aplicación y la exactitud. Aunque las máquinas favorecen el aumento de los salarios, no favorecen la audacia de los artistas, la cual a veces transgredía las normas e inspiraba la fantasía popular para elaborar leyendas tan fabulosas como la que nos ocupa. Los trabajadores, por supuesto, saben apreciar las ventajas, las comodidades prácticas que les proporciona la ciencia mecánica, pero evocan a sus antepasados con orgullo y amor. Esta es su épica. Una épica, por lo demás, dotada de una genuina alma humana. Gracias por tu tiempo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres estar al tanto de cuando suba más audiolibros, dale a suscribir. Un abrazo y hasta la próxima.